Letifarma, patrocinador oficial de la sexta temporada de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria. Este episodio viene patrocinado por Hills. Mi nombre es Víctor Algara, soy veterinario y creador de este podcast en el que hablamos de veterinaria, salud, animales y su estrecha relación con todos nosotros como sociedad. Te invito a suscribirte a este podcast y compartir el contenido para hacer crecer esta comunidad. Cuando yo era pequeño tenía una amiga que siempre al pedir hamburguesas decía que por favor no le pusiesen cebolla porque le daba muchísimo asco, pero muchísimas veces pasaban de ella y la pobre acababa descubriendo esa cebolla ahí entre sus panes. Hasta que un día cambió de táctica y empezó a decir que lo que tenía era alergia y que podría morir. Esto supuso un antes y un después. Nunca más le cayó nada, ni una brizna de cebolla junto a su hamburguesa, ni nada. Hoy vamos a hablar de esto, no tanto de mi amiga, sino de las alergias alimentarias que sí son alergias y de las que no lo son, pero a veces hacemos como si sí lo fuesen. Bienvenidos a Un Veterinario, Divulgación Veterinaria, episodio 79. Alergias alimentarias en perros y gatos. Agárrate porque hoy se viene un episodio con muchas curvas y mucha información sobre una patología rodeada de luces y sombras en internet. Bueno, como todo lo que tiene que ver con alimentación, que levanta así como mucha euforia. Hoy vamos a repasar lo que dice la ciencia y las recomendaciones que hacen los veterinarios que estudian sobre el tema. No tanto la gente que está ahí por internet, que a veces pensamos que son los mismos, pero no tiene por qué. Súbete a este barco, que zarpamos. En los últimos años han surgido movimientos e información cruzada y términos difusos alrededor de la comida de perros y gatos, que si ultraprocesados, que si real, que si alergias, que si dietas naturales o premium, ancestrales, bueno, y un sinfín de conceptos así como entremezclados que generan mucho debate emocional, pero no tanto sustento informativo. Hoy vamos a esclarecer la información que gira alrededor de las alergias alimentarias en perros y gatos y para esto voy a basarme en una serie de fuentes solventes que, como siempre, puedes encontrar, leer y verificar en la entrada del blog asociada a este episodio. Esto te lo digo porque sé que todo lo que tiene que ver con alimentación levanta así como mucho griterío, entusiasmo y alborozo, así que puedes contrastarlo con las referencias y ampliar toda la información que consideres. Y como hoy hablamos de alergias alimentarias, lo primero vamos con las definiciones antes de empezar a bucear dentro de ellas. ¿Qué es una alergia alimentaria? Es una respuesta inmunológica exagerada, es decir, como que no viene a cuento y que se produce cuando se ingieren ciertos alimentos que a priori son seguros y nutritivos, pero que el cuerpo interpreta como cosa mala. No es que el alimento sea malo, no, es que el cuerpo cree que lo es y actúa como si fuese un enemigo activando su sistema de defensas. Así que sí, para entendernos diremos que estamos ante una sustancia que genera una reacción alérgica en un organismo concreto. Fácil de entender, sencillo y para toda la familia. Este matiz inicial es importante porque a veces esto es lo primero que se confunde. En consulta es habitual que algún cliente diga, mira, le estoy dando una comida natural hipoalergénica. Y esto en sí no tiene ningún sentido. Si un animal tiene alergia al pollo, el responsable no es tanto el pollo en sí, sino el cuerpo que lo consume, que lo interpreta como un enemigo malísimo, no sé, como Voldemort, Darth Vader o con el villano que tú más empatices en tu vida. Así que grábate esto a fuego. Aunque sea un pollo de corral, ecológico, fantástico, que ha escuchado Mozart o que se ha criado ahí al sol de abril, pues mira, si tu perro gato es alérgico, le va a dar alergia igual, porque quien inicia el proceso no es el pollo, sino el sistema inmune de ese cuerpo que lo ingiere, que no ha madurado normalmente y ha desarrollado esos fallos en el proceso de desarrollo de la tolerancia inmunológica. Resumiendo toda esta verborrea anterior, el cuerpo alérgico interpreta como peligrosas cositas que deberían ser inofensivas. Y es entonces cuando se arma la de San Quintín. Cuando esa lucha interna comienza, es cuando el cuerpo responde. Y lo más habitual que vemos en consulta, pues son esas lesiones cutáneas, otitis, ese picor, aunque también podemos ver otros síntomas como por ejemplo vómitos y diarreas crónicas. Volviendo a nuestro pollo criado al sol de abril, escuchando ahí su musiquita clásica, diremos que él puede tener mucho protagonismo en esto de las alergias alimentarias. Sí, pero las auténticas protagonistas son las proteínas.
Ya sabemos que el pollo tiene proteínas, pero que las proteínas no tienen pollo. De todo esto, de nutriente, de ingrediente, de muchos más hits nutritivos, estuvimos hablando en el episodio 60 y 62 junto a Jorge Hernando Sanz, el animalisto. Así que aquí no me voy a entretener mucho más, pero en las proteínas sí. En estas sí que vamos a entretenernos, porque son ese eje que hace girar todo esto de las alergias alimentarias. ¿Por qué? Porque son ellas las moléculas con capacidad para provocar reacciones de este tipo. Lo vemos. El sistema inmunitario de estos pacientes se pone en modo defensa cuando percibe a un enemigo, que son las proteínas, y que encajan en una cerradura muy concreta, la de los anticuerpos, que van a desencadenar toda esa cascada de acontecimientos horribles de picores, rascados, algún síndrome intestinal, bueno, ya tú sabes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las grasas, los carbohidratos, las vitaminas o los minerales no tienen esa capacidad, y las responsables fundamentales de desatar todo este tinglao y este lío en el sistema inmunitario son ellas, las proteínas. Así que si tienes un animal con un diagnóstico compatible con alergia alimentaria, en lo que habrá que centrar los esfuerzos no será en cambiar la alimentación ahí a lo loco, sino en localizar la proteína responsable. ¿Y esto cómo lo hago? ¿Cómo hago yo esto? Pues primero relajándonos, paciencia, que de esto vamos a hablar poquito a poquito más adelante en el bloque de diagnóstico y tratamiento. Ahora estamos sentando las bases conceptuales. No te me precipites, por favor. Venga. En un intento frustrado de hacer un episodio interactivo en el que en el fondo pues no podemos interactuar porque tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, yo por aquí no te veo, y es que además no estamos ni situados en el mismo espacio-tiempo porque este episodio se publicará el 15 de abril y yo no sé cuándo vas a escuchar tú esto, pero bueno, en fin, que te quiero hacer una pregunta para que tú te hagas. ¿Cuántos animales en consulta crees que presentan alergia alimentaria? Venga, piénsalo, pon un porcentaje ahí en tu cabeza. ¿Cuántos de tus pacientes comen dieta hipoalergénica? O si no tienes pacientes, al pasear a tu perro en el parque, ¿cuántos te piden que por favor no le des un premio al suyo porque está con una alimentación así como restrictiva? ¿O cuánta gente te ha comentado que su perro tiene alergia alimentaria? ¿Cuánto? ¿10%? ¿7%? ¿20%? Bueno, ¿qué cifra te sobrevuela en la cabeza? Piénsalo. Bueno, pues lo más probable, y sin que yo pueda interactuar con tus respuestas, aunque lo estemos intentando, es que esta cifra, sea la que sea, esté sobrevalorada, porque parece que no son tantos como nos pensamos. Una revisión bibliográfica reflejó que la prevalencia media de este tipo de procesos en perros y gatos que acudían a consulta por cualquier motivo oscilaba en perros entre el 1 y 2%, y en gatos era aún menor, situándose en torno al 0,2%. Así que estos datos nos pueden ayudar a reflexionar sobre que quizás no es tan común como muchas veces solemos pensar. Así que si tenemos síntomas ahí como de picor y problemas cutáneos, lo de las dietas hipoalergénicas no es lo primero que deberíamos empezar a explorar ni de lejos, sino que deberíamos seguir un protocolo diagnóstico que descartase antes otras causas mucho más frecuentes. Vamos, que si te vienen con picor y lo primero que hacemos es decir, mira, tómate una dieta hipoalergénica, pues ahí estamos empezando la casa por el tejado. Por hacer un símil, que yo esto sé que os gusta mucho, es como si tú vas al médico en Galicia porque te pica la cara y te recomienda dejar de comer marisco, porque hay gente que, oye, que le da alergia al marisco, y allí pues se come mucho marisco, aunque igual tú no has comido ni una gamba en tu vida, ¿no? Raro, ¿verdad? Pues en nuestras consultas, igual. Dicho esto, aunque no sea tan común como se pinta, a verlos, haylos, y estos pacientes existen, así que vamos a hablar de ellos. Aunque estos pacientes sean relativamente raros, merecen toda nuestra atención, así que vamos a hablar de sus síntomas, de sus diagnósticos y, por supuesto, de cómo podemos ayudarles, ¿no? Que es el fin de todo esto. ¿Cómo diagnosticamos las alergias alimentarias? En esto, como en todo, hay que ir paso a paso, porque si no hacemos las cosas de forma ordenada y encima el cuerpo de nuestros pacientes está ahí un poquito desubicado con lo que es bueno y con lo que es malo, pues ya me dirás tú, menudo jaleo armamos entre todos. Es como si tú al montar un mueble de Ikea pues te saltas las páginas del libro de instrucciones, ¿no? Que luego te arrepientes. Te sobran tornillos y has puesto las traseras de las estanterías en los laterales y no coinciden los agujeritos estos con los cilindros de madera, que no es que esto me haya pasado a mí, esto me lo ha contado a mí alguien muy cercano. Mucho. ¿Y cuáles son esos pasos que tenemos que seguir en nuestro libro de instrucciones del diagnóstico de las alergias alimentarias antes de meternos ahí con esas dietas hipoalergénicas y los ensayos nutricionales? Bueno, primero
Vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas, por orden, que ya hemos visto que pueden existir otras patologías más frecuentes. Una muy buena brújula pueden ser las guías AAHA de la American Animal Hospital Association, que son una brújula formidable. Te las comparto también con el episodio porque establecen unos pasos que mira, que es que tú no tienes ya casi ni que pensar. Que si paso 1, pues una buena historia clínica. Paso 2, pruebas diagnósticas. Paso 3, tratar ese prurito, ese picor. Y así con los siguientes pasos. Eso sí, están en inglés, pero también te digo que este escollo no es algo que tú no puedas solventar usando tu cerebro o usando la inteligencia artificial. Así que, cero excusas con esto del idioma. Cuando ya tengamos todo descartado y haya una firme sospecha de que este paciente nuestro está dentro de esos porcentajes de los que hemos hablado hace un poquito, ahí empezaremos con esas dietas de eliminación, que son el gold estándar, esa prueba de oro, la crème de la crème, que dirían los franceses. Ahora sí, es hora de remangarnos un poquito porque vamos a hablar de cómo funciona esto de las dietas hipoalergénicas que tantas pasiones levanta en el ciberespacio. Aquí se nos abre un abanico de posibilidades. Y aquí también, como no, los más escépticos estarán pensando, claro, ahora nos va a recomendar Hills que le patrocina el episodio, ¿eh? Pues mira, no. Mira tú, si a mí me dan libertad para decir lo que me dé la gana, que es que te voy a hablar de otras cosas. Y voy a empezar diciendo que es que le puedes dar dieta casera. Este giro no te lo esperabas, ¿eh? Si es que estoy llenito de sorpresas. En una situación ideal, dar dietas caseras es genial, ideal, fantástico, posible y estupendo. Pero, eso sí, siempre es importante hacer un historial nutricional completo con un listado de las proteínas que el paciente ha tomado a lo largo de su vida y, por lo tanto, frente a las que se ha sensibilizado ahí esa proteína con esas cerraduras de las que hablábamos al principio del episodio. Existe la posibilidad de elaborar una dieta casera basada en una proteína novedosa, es decir, una que nunca haya tomado. Bajando esta tierra, si por ejemplo tienes la certeza de que tu animal no ha comido nunca conejo, podrías hacer una dieta basada en esta proteína. Si te decantas por este tipo de opción, una dieta casera, eso sí, siempre que la formule un nutricionista veterinario especialista, porque no es algo para nada sencillo de realizar. Y además, es que nos lo refleja la ciencia. Por ejemplo, en un estudio norteamericano que concluye diciendo que los resultados de una encuesta sobre dietas hipoalergénicas caseras presentaban déficits nutricionales. Eso sí, si te decantas por nutricionistas veterinarios, que realmente lo sea, que no todo el monte es orégano. Te dejaré también un enlace para que puedas encontrar a los diplomados avalados por el Colegio Europeo de Nutrición Veterinaria, para que no te den gato por liebre, ya sabes, porque el ingrediente del nutricionista también es muy importante. Ya hemos visto que las proteínas son las principales responsables de unirse a esas cerraduras que desencadenan el problema. Y esto es importante remarcarlo porque mucha gente piensa que los responsables son otros nutrientes. Las proteínas que más alergias producen, según una referencia que nos habla de las fuentes más comunes de alérgenos alimentarios, son, para el perro, en el top tenemos vacuno, lácteos, pollo, cordero y trigo. Y para el gato, en ese top 5, tenemos vacuno, pescado, pollo, trigo, maíz y lácteos. Estos datos pueden orientarnos sobre lo que podríamos hacer si tenemos un perro o un gato con alergia alimentaria, porque lo más probable es que la proteína que le cause problemas y que tenga que evitar en su dieta se encuentre en esta lista. La otra opción con la que contamos es utilizar dietas comerciales que basen su tecnología en la hidrolización de las proteínas. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, consiste en descomponer esa proteína en partes mucho más pequeñitas para que el organismo no la reconozca como peligrosas. ¿Y qué es lo bueno, no? ¿Qué es lo que conseguimos gracias a esta hidrolización? A que estas proteínas sean proteínas hidrolizadas. Pues por un lado, que alimenten, que no baje su calidad nutricional, y por otro, que no desencadenen esas reacciones alérgicas. Eso sí, es importante que el proceso se haga bien, y esto, por desgracia, es algo que no aparece en la etiqueta ni se le espera. De esto habla precisamente otra revisión bibliográfica que lleva por título Discrepancias entre ingredientes y etiquetado en alimentación comercial para mascotas, y que concluye diciendo que el etiquetado incorrecto de los alimentos para mascotas es bastante común, incluso en aquellos con ingredientes propuestos para dietas de eliminación. En muchos de estos preparados comerciales que entraron en esta revisión se encontraron ingredientes no declarados en la etiqueta y en otros, en cambio, reflejaban la falta de ingredientes que sí aparecían en esa etiqueta. Aunque esto también hay que decir que fue muchísimo menor que lo anterior. De los hidrolizados analizados, en cambio, solo se observó etiquetado incorrecto en uno de ellos, que es poco, sí. Pero vamos, mira tú, qué faena si te toca a ti y piensas que lo estás haciendo bien y todo genial, pero que no mejora el paciente y resulta que el que está fallando realmente es el fabricante. Pues, menuda gracia, ¿no?
Vale, ¿y qué podemos hacer con esto del etiquetado, los procesos de fabricación? ¿Aquí qué hacemos? Bueno, pues tirar de teléfono o mail. Ya, pero bueno, es que la etiqueta, mira, tira de teléfono. Sí, pero es que me han dicho que tires de teléfono. Vamos a hacer lo que nos dice la WhatsApp. Así que sí, nos toca empezar a preguntar a las casas comerciales cuáles son sus procesos de fabricación. Podéis encontrar esta guía con las preguntas que recomienda hacer esta Asociación Internacional de Veterinaria en el recurso número 3 que encontraréis en unveterinario.es/recursos. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de toda esta información que llevamos, porque a estas alturas del episodio yo creo que ya tienes la cabeza como un bombo. Bien, hemos visto que el picor puede ser por muchas causas, y una de ellas puede ser la alergia alimentaria, pero no es la más común ni de lejos. Para empezar esa labor detectivesca de confirmar esa alergia alimentaria y localizar esa proteína responsable, tenemos opciones tanto caseras como comerciales, ambas igualmente válidas, pero también en ambas tendremos que hacerlo con seguridad y garantías. Vamos a hablar de este manejo, ¿no? De cómo lo hacemos en nuestras consultas y alguna de las claves para llegar a buen puerto. En concreto vamos a ver 2. La primera clave para un manejo exitoso en esto de las dietas de eliminación es el tiempo. Sí, para saber si una dieta es efectiva deberemos mantenerla entre 8 y 12 semanas de forma exclusiva. No, ya, pero es que yo solamente le doy una chuche los sábados, exclusiva. Ya, bueno, pero es que la puntita del lomo en la barbacoa, exclusiva. Y bueno, es que debajo de la mesa me hago... exclusiva, hombre. Si vas a empezar con estas dietas, tienes que hacer un comité de crisis en casa. Hablar hasta con la abuela para que no le dé ahí nada de estrangis. Porque si nos hacemos la trampa en casa, es que no sirve para nada. Otro gran inconveniente es esa barra libre de chucherías que a veces tenemos en el parque, ¿no? Que se van repartiendo premios como si fuese esto la cabalgata de los Reyes Magos. Os juro que a mí esto es que me ha pasado, ¿eh? Que después de decirle a un señor, no, por favor, que mi perra en ese momento no podía comer premios por una cosa que le pasaba, el señor me confirmó, sí, tranquilo, sí, entendido. Y en cuanto me di la vuelta, vi de reojillo ahí que se agachaba ahí como muy rápido, ¡pa! Le endiñaba la chuche y yo lo vi de reojillo, pero es que me pareció como muy entrañable en el fondo la imagen. Era un señor anciano, bonachón, y ahí con su pequeño acto de rebeldía. Mira, no le dije nada, pero cuidado, amigas, cuidado, amigos, oye, que esto pasa, te lo confirmo yo. Lo normal es que antes de ese plazo de 8 o 12 semanas empecemos a notar alguna mejoría, pero algunos tardan más y tendremos que tener paciencia antes de desistir en el intento, porque algunos cuerpos son como más remolones y necesitan su tiempo. La segunda clave para un manejo exitoso es la comunicación. Ya hemos visto que tendremos que hacer un comité de crisis en el parque, con la abuela, con el vecino de enfrente si también cada vez que sale al rellano, ¡plas!, le clava una chuchería. ¿Por qué? Porque para que esta dieta de eliminación funcione y sea realmente útil, tendremos que adquirir un compromiso real durante ese tiempo, porque si no, es que mejor ni empezar. Tenemos que entender lo que hacemos y por qué lo hacemos. Es un pequeño sacrificio por un bien mayor. Esto quiero remarcarlo porque si hacemos el súper esfuerzo de cocinar una dieta casera o invertir en una dieta comercial de este tipo y luego le damos ¡plas!, un palito dental o ¡pum!, un trozo de carne furtiva el domingo o una chuche súper pequeña, pero que nada, muy pequeña, que de verdad que una pizquitina, pues ya hemos visto que nos estamos haciendo trampa a nosotros mismos y a su proceso diagnóstico. Yo sé bien que esto puede ser duro, pero también sé que más duro es estar toda la vida con picores, ¿no? Mira, a modo de reflexión, yo entiendo que estos pequeños deslices durante estas dietas de eliminación se nos cuelan y que es complicado, pero esto lo hacemos muchas veces más por nuestro bien que por el suyo. Te lo explico. El darles alimentos fuera de una dieta hipoalergénica en ese periodo casi siempre lo hacemos para sentirnos nosotros bien, porque nos encanta, pero ¿estamos pensando en ellos y en ese bien mayor que buscamos? Yo creo que esto se nos olvida un poco y que no estamos siendo tan generosos como nos pensamos, sino todo lo contrario. Porque aunque nosotros nos sintamos bien cuando se las damos, recordad que serán ellos los que se sentirán peor y perpetuarán esos síntomas sin poder alcanzar ese diagnóstico que buscamos. Así que antes de empezar este viaje, tenemos que pensar en esto siempre. Para poder comunicar esto a los tutores, tenemos un documento elaborado por el veterinario Nicole Beard, que te voy a dejar enlazado en el artículo del blog, porque puede ayudarnos también a sentar unas bases firmes en consulta antes de empezar este viaje de las dietas de eliminación. Entonces ya estaría. O sea, si funciona esta dieta de eliminación, ¿ya tenemos confirmada esa alergia alimentaria? No. Aunque, bueno, tendemos a pensar que sí, pero no. Aún nos queda un último coletazo final. Lo más común es que si mejoran con una dieta de eliminación, achaquemos esta mejoría a ese cambio nutricional, pero no tenemos certeza ninguna. Imagínate, por ejemplo, que al cambiar esa dieta, pues le empiezas a dar otra con una mayor digestibilidad o con mejores fuentes de fibra. Quizás los síntomas digestivos sí que mejoran,
pero no tiene nada que ver con una alergia alimentaria, sino con otros factores. También puede pasar que este cambio de dieta lo hayamos hecho en una época en la que justo hay mucha alergia ambiental y que justo coincida con esa mejora con el cambio de alimentación, pero que tenga que ver más con unos factores externos relacionados con esa alergia ambiental. ¿Y cómo podemos verificar realmente si esta mejoría tiene que ver con una dieta? Bueno, pues volviendo a la fase anterior, es decir, a esa dieta que le provocaba problemas para verificar si esos síntomas vuelven. Si esto pasa, ya sí que iríamos con una sospecha más en firme y solo nos tocaría volver otra vez a esa dieta hipoalergénica. Esto puede ser un poco laberíntico, sí, un poco lío, pero es muy sencillo. Vamos a verlo por fases. Primero, teníamos una dieta que le iba mal. Segundo, le ponemos una dieta hipoalergénica de esta que llevamos hablando durante todo el episodio y oye, genial, que mejora, ¿vale? Vamos al paso 3. Volvemos a esa dieta inicial que le iba mal y reconfirmamos que efectivamente le iba mal porque vuelve a empeorar. Así que volvemos otra vez al 4, que sería esa dieta hipoalergénica y vuelta a la mejoría. Ahora es el momento en el que podemos empezar a buscar esa proteína malvada infernal que nos está dando tantos problemas. Es cierto, y esto yo lo entiendo, que hay quien dice, oye, mira, yo es que no quiero hacer esta prueba de provocación, de volver a la anterior, porque mira, ahora con lo que ha mejorado, que no tiene diarreas, que no tiene picores y que está fenomenal, pues yo paso de volver a lo otro. Y es lícito, porque esta dieta hipoalergénica, tanto sea casera como sea comercial, si es una dieta completa, pues mira, no pasaría nada por mantenerla. Eso sí, nos quedaríamos sin saber qué es lo que ha pasado realmente ahí, y esto en el futuro, oye, podría ser un problema. Por ejemplo, si tenemos que cambiar la dieta por algún motivo y no sabemos cuál es esa proteína problema, pues nos restringe mucho ese abanico de posibilidades de alimentación durante toda su vida. Además, las opciones de alimentación que tengamos en el mercado, si tenemos ese dato de la proteína problema, pues serán mucho más amplias y posiblemente también mucho más económicas. Eso sí, si queremos ir a buscar esa proteína problema, no podemos darle un día pollito y ver al día siguiente, oye, a ver si le ha sentado mal. No, porque los síntomas pueden tardar en aparecer 2 semanas, así que tendremos que ser muy pacientes en esta búsqueda y aquí tu veterinario puede ayudarte y ofrecerte las mejores recomendaciones. Así que como conclusión a este episodio y en concreto para esta patología, podemos decir que la nutrición es clave, sí, y la ciencia también. Y además, como bien dice un archiconocido refrán y en esta patología se nos confirma, la paciencia es la madre de la ciencia. Y esto es así para ellos y para nosotros, porque nosotros también somos animales. Y cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Si quieres apoyar este contenido de divulgación veterinaria, ya sabes que puedes suscribirte a este podcast, compartir el contenido, dejar comentarios, seguirme en redes sociales o hacer todo junto y con muchas ganas. Nos vemos en unveterinario.es.